Hola, ¿qué tal, jóvenes? Espero se encuentren bien. En esta ocasión vamos a continuar con el tema de reglas básicas de integración, es decir, la utilización de estas reglas. Como podrán observar, estas son las fórmulas que vamos a aplicar el día de hoy a unos ejemplos. Entonces, bueno, empezamos con la primera. Aquí nada más es directo. Cuando tengamos una expresión de la integral de e a la x, es decir, el exponente de a la x de x, pues va a ser lo mismo. Veamos un ejemplo. Entonces, aplicando esto, no es más que poner integral de a la x cuando tengamos una expresión. De acuerdo a la fórmula, esto va a ser a la x más ¿quién? Más una constante. Así de sencillo. Una variante de esta fórmula es la siguiente, pero ahora ya no solamente es e a la x, sino que esa x va acompañada de alguna constante. Entonces, veamos cómo se va a aplicar. Si yo tengo ahora la integral de e a la 5x de x, de acuerdo a esta fórmula, tengo que identificar quién sería m. De acuerdo a esta fórmula, m va a ser igual a 5. Y entonces, de acuerdo a la fórmula, el resultado va a ser 1 sobre m, es decir, 1 sobre 5 por e, igual como estaba, 5x más ¿quién? Más una constante. Es decir, solamente vamos a identificar quién sería m en este caso. Veamos otro ejemplo de esta variante. Y entonces ahora tenemos la integral de a la 8x de x. Identificamos de acuerdo a nuestra fórmula quién sería m, m sería 8, y aplicamos la fórmula 1 sobre m, es decir, 1 sobre 8 por e a la 8x más quién, más una constante. Así de fácil aplicaríamos esta fórmula. Vamos con la siguiente fórmula, vamos a aplicarla. Entonces yo tengo la fórmula 1 sobre x más a, donde a puede ser cualquier constante. Aplicamos esta fórmula al siguiente ejemplo. Entonces tengo 1 sobre x más 2 de x. Okay, de acuerdo a la fórmula, vamos a identificar quién sería a. Bueno, observamos que tienen el mismo signo, así que no hay ningún problema. A, de acuerdo a la fórmula, en este caso, a va a ser pues, el 2, ¿no? Entonces, de acuerdo a la fórmula, entonces podemos expresarlo así, la integral de dx sobre quién, sobre x más a. Y el resultado sería logaritmo de lo que hay abajo, x más a, más una constante. Así de fácil aplicaríamos la fórmula. Hay una forma también de sacar la solución de una expresión de esta forma, pero es mediante un método que se llama sustitución común, pero lo podemos hacer directamente mediante esta sencilla fórmula. Vamos con otro ejemplo aplicando esa fórmula. Entonces ahora yo tengo la integral de 8 sobre x más 4 de x. Entonces aquí es una variante, estamos aquí combinando dos fórmulas. Entonces voy a agarrar y voy a separar el 8 y voy a poner dx sobre x más 4. Ok, observo y de acuerdo a la fórmula que estoy ocupando, ¿quién sería a en este caso? A en este caso sería el 4, ¿no? Entonces aplico la fórmula. Al aplicar la fórmula, bueno, el 8, todo este multiplicaría a lo que la fórmula me está indicando, y la fórmula me dice el logaritmo de natural. Entonces logaritmo natural de x más a, entonces logaritmo natural de x más a, en este caso a es 4, se cierra, más una constante, es decir, 8 logaritmo natural de x más 4 más una constante, y así me quedaría esta integral de acuerdo y aplicando la fórmula que acabamos de ver. Vamos a ver otro ejemplo de una variante de esa fórmula. La variante es esta, entonces vamos a agarrar y vamos a aplicarla
obviamente, con otro ejemplo sencillo. Ponemos aquí la fórmula y vamos a aplicarla. Dice aquí que la integral de una expresión de 1 entre, bueno, ahora la x va a ir acompañada de una constante, más p, que sería el valor de otra constante. Obviamente una constante diferente. Vamos a aplicar la fórmula. Entonces, si yo tengo 1 entre 5x más 3 de x. De acuerdo a la fórmula, yo la puedo separar o poner de esta manera también. Pues, de x sobre 5x más 3. No es obligatorio ponerlo así. ¿Sí? Esto significa que lo puedo encontrar de una u otra manera. Es decir, puedo encontrarlo así o lo puedo encontrar de esta manera. ¿Sale? Entonces no es necesario, si me lo dan así, 1 sobre 5x más 3, ponerlo en integral de x sobre 5x más 3. No es necesario, no es obligatorio. Así que no importa de la forma en que no las entreguen esta expresión, la tenemos que resolver. Obviamente sí, sería obligatorio aplicar esta fórmula. Primero vamos a identificar quién es A. Entonces, de acuerdo a la fórmula, A es la que acompaña a X. Entonces, en este caso, A viene siendo 5. Y B es el que se encuentra solito, es decir, que no tiene variable de X, y entonces B en este caso sería 3. Ahora sí, voy a aplicar la fórmula y dice 1 sobre A, o sea, 1 sobre 5, por el logaritmo natural, bueno, de la misma expresión a X más B, o sea, 5X en este caso, más 3. Y todo eso, se nos olvida poner una constante. Por lo tanto, va a ser un quinto del logaritmo natural de 5x más 3 más una constante. Ese sería el resultado de este ejemplo. Solo recuerden identificar quién es A y quién sería B. Vamos con un ejemplo más de esta fórmula. Entonces yo voy a tener la integral, ahora sí lo voy a poner así, de x sobre 8x más 1. Y entonces, de acuerdo a la fórmula, recordemos, va a ser 1 sobre A. Primero hay que identificar quién es A y quién es B para que sea más fácil. A es el término que acompaña a la X, entonces A es 8. Y B sería 1. Entonces, de acuerdo a la fórmula, va a ser 1 sobre A, o sea, 1 sobre 8, por el logaritmo natural de lo mismo, sería 8x más 1. Todo esto más una constante. Así de sencillo, solamente es cuestión de identificar quién es A, quién es B y aplicamos la fórmula. No hay otra cosa más que hacer. Vamos nosotros a continuar con otras fórmulas. Las siguientes fórmulas, bueno, esas son fórmulas trigonométricas. La integral del seno de x es igual a menos el coseno de x. Y la integral del coseno es igual al seno. También tenemos algunas variantes del seno y del coseno, como vamos a ver a continuación. Entonces, veamos los siguientes ejemplos. Primero, pues vamos a aplicar esta. Pues aquí no hay nada más. Cuando nosotros veamos una expresión, la integral del seno de x, fácil, menos coseno de x más una constante. La variante sería la siguiente. Esta es la variante. Cuando la expresión, que es el argumento, va acompañada de una constante. ¿Ok? Entonces vamos a aplicarlo. Voy a tener la integral del seno de 3x. Este 3x es el argumento de la función, nunca se van a separar. ¿Sale? Lo pongo aquí entre paréntesis para que no se vea todo amontonado, pero no significa que el 3x está multiplicando a seno, ¿no? Todo esto va junto. Nunca se van a poder separar, hagan de cuenta que es su brazo y su mano. ¿Ok? Entonces tenemos aquí de x. De acuerdo a la fórmula, entonces, ¿cuál nos convendría utilizar? ¿La primera o la segunda? Pues obviamente la segunda, porque es la que más se parece. Entonces, ahora lo que voy a hacer es identificar quién es A. A es quien está dentro del argumento y acompaña a la X. Entonces, en este caso, A va a ser el número 3. ¿Sale? Entonces, de acuerdo a la fórmula, voy a poner menos 1 sobre A, es decir, A en este caso vale 3, entonces voy a poner menos 1 sobre 3,
el coseno y vuelvo a poner A por X, es decir, lo que tenía en este caso que sería 3X y esto es más una constante. Como pueden observar, es muy sencillo, solo es cuestión de identificar quién es la constante. Voy con otro ejemplo parecido, sería el seno de 10X de X. Y entonces, bueno, identifico en este caso quién sería A en este caso sería 10, y vuelvo a aplicar la fórmula, menos 1 sobre A, es decir, menos 1 sobre 10, por el coseno, y vuelvo a poner la misma expresión, 10X. Aquí ya lo puse sin paréntesis, así que no hay ningún problema, pero pues lo puedo poner entre paréntesis para que no se vea muy amontonado. Pero recuerden que en este caso, 10X o en el caso de 3X, son el argumento de la función trigonométrica, ¿sale? Estos no se pueden separar, ¿va? Pues vamos a aplicar las otras fórmulas, la del coseno. Estas dos fórmulas son las que voy a aplicar a continuación. Y entonces, bueno, tengo el coseno directamente. Cuando encuentre una expresión directa así de coseno, pues ya sé que va a ser seno. Pero cuando lo encuentre, pues con una variante, como por ejemplo, el coseno de 9X de X. Entonces aquí no le puse un paréntesis, pero va separado, ¿sale? Pero ese 9X es el argumento. Recuerden ustedes cuando estudiaban o estudiaron lo que es el teorema de Pitágoras, decíamos coseno del ángulo, ¿sale? Y sin el valor del ángulo, pues no podíamos obtener ningún resultado, ¿sale? Ningún valor aquí. Asimismo, o sea, este de aquí es importante, o sea, el ángulo era importante para poder saber cuál era el valor de la función. Asimismo, aquí 9X es el argumento de la función trigonométrica, así que esto, 9X, no multiplica a cos, o sea, 9X es parte del cos, ¿sí? Es decir, del coseno. Bueno, vamos a identificar ahora quién sería A. Pues A es quien acompaña a la X dentro del argumento. A en este caso es 9. ¿Sale? Aquí vamos a poner 9 para que no confundan que es la A. Y vamos a seguir la fórmula. Entonces va a ser 1 entre A, es decir, 1 entre 9, por el seno, y vuelvo a poner todo el argumento. Seno de 9X, ¿más quién? Más una constante. Así nada más. Otro ejemplo muy sencillo. Tendríamos el coseno de 5X de X. Entonces, A en este caso sería 5. Si yo aplico la fórmula, tengo 1 sobre 5, seno, porque así dice la fórmula, voy a poner 5X, obviamente, ¿más quién? Más una constante. Entonces, esas son las fórmulas que hasta el momento estamos utilizando. Hay más fórmulas trigonométricas como la de secante, como la de tangente, pero pues aquí ya nada más es cuestión de ir a su formulario, como ya se les ha pedido, ubicamos la fórmula y la aplicamos. Obviamente, primero identificamos que se parezca a la expresión que nosotros tengamos y podamos obviamente aplicar la fórmula correspondiente. Y voy a poner un último ejemplo. Vamos a poner una fórmula que no pusimos al inicio, y esta fórmula, haciendo alusión, va a ser la integral de la secante cuadrada de X de X. ¿Ok? Entonces esto dice que la solución es igual a ¿quién? A la tangente de X más una constante. Es decir, cuando nosotros encontremos algo así, pues directo vamos a saber nosotros que esto va a ser tangente de X. ¿Puede haber una variante? Sí, observemos el patrón de las otras fórmulas. Es decir, si yo tengo una variante, es decir, si yo tengo una constante o un elemento que acompaña a la variable en el argumento, como en este caso es A, que se muestra aquí, entonces aquí va a ser 1 sobre A. Veamos en el siguiente caso, y también aquí es 1 sobre A. Entonces, ¿qué me dice mi lógica? Que efectivamente también, si yo tengo una variante de lo demás, entonces también puede ser 1 sobre A. Entonces esto vamos a
poner aquí la variante y la variante va a ser secante cuadrada. Voy a poner de AX, de X es la integral. Entonces su resultado sería 1 sobre A, ¿quién? La tangente de ¿quién? De AX más ¿quién? Más una constante. Entonces así lo vamos a definir. Entonces vamos a aplicar aquí un pequeño ejemplo. Si yo tengo la secante cuadrada de 12x de x de acuerdo con mi formulario, entonces aquí voy a identificar que A vale 12 y entonces voy a tener 1 sobre 12 por la tangente de ¿quién? De 12x más una constante. Y así. No significa que, bueno, que se pueda repetir los mismos patrones, obviamente. Esto, como les comenté en este video, al parecer, esto se puede sacar mediante lo que es un método que se llama sustitución con U. En algunas fórmulas ustedes se han dado cuenta que hay, en vez de X, tiene la U. Entonces, vamos a hacer referencia a esas fórmulas. Entonces, por ejemplo, yo tengo la secante cuadrada de U, donde U está generalizando que U es una función, puede ser AX, BX, o sea, cualquier término acompañado de X. Y entonces aquí ya viene otro método, ¿sale? Entonces aquí el resultado va a ser igual a la tangente de U más ¿quién? Más una constante. Entonces para eso, pues depende quién sea U, entonces se va a poner quién sea U, y entonces para eso se tendrá que sacar la diferencial de U. Entonces vamos a hacer y adelantarnos un poquito con esto. Este método lo vamos a ver mucho más adelante. Entonces vamos a aquí hacer alusión a este ejemplo para que veamos si es correcto lo que hicimos. Entonces yo tengo aquí, en el caso anterior tenía yo secante cuadrada de 12x de x. Entonces si yo elijo a U como 12x, perdón, y entonces lo derivo, entonces lo voy a derivar a U con respecto de ¿quién? De X. Entonces voy a tener derivada con respecto de X de ¿quién? De 12X. Todo este proceso recuerden que lo aprendieron en su curso de derivadas. Y entonces cuando yo derivo, entonces me va a quedar la derivada de 12X, pues solamente va a ser 12. Pero ojo, entonces este TX pasa hacia acá. Se considera como si estuviera dividiendo, pasaría multiplicando, y por lo tanto yo voy a tener du es igual a 12 de x. Esto es para que solo se está haciendo una sustitución. Entonces tendríamos aquí una secante cuadrada de u, luego sería de x. Ahora, cuando yo derivé esta u, que fue la propuesta, que es 12x, entonces me queda así, du es igual a 12 de x. Observamos que aquí yo tengo de x, muy bien, pero no tengo el 12, aquí no tengo el 12, entonces voy a agarrar el solito, voy a despejar la de x, y entonces du sobre 12, o sea, este 12 pasa para acá, y ahora sí me queda solito el de x. Y puedo sustituir de x, entonces me quedaría como la integral de la secante cuadrada de u, y ahora va a ser du sobre 12, porque ahí estoy sustituyendo de x, y entonces aquí me quedaría 1 sobre 12, la integral de la secante cuadrada de u, y aplicamos la fórmula, y la fórmula sería 1 sobre 12, bueno, aquí sería tangente de u, pero u vale 12x, más una constante, ¿sale? Y entonces con esto confirmo que al seguir el patrón, en este caso, podemos encontrar una solución. Así que bueno, esto último es un método que se llama sustitución con U, que va a ser el siguiente método después del tema 2.1. Así que las fórmulas, como ustedes se pueden dar cuenta, es una generalización de varios casos que se van repitiendo. Así que o lo hacen por formulazo,
y identifican quiénes son A, quiénes son B, para hacer las cosas mucho más sencillas, o tendrían que utilizar los métodos. Obviamente los métodos los vamos a ver en este curso, y los ejercicios que se les vaya pidiendo los van a resolver de acuerdo al método que se les pida. Si se les dice utilice las reglas básicas de integración, podrán ustedes utilizar un formulazo directo. Pero si ustedes les dice utilicen el método tal, entonces ese es el método que tendrán que utilizar. Si no se les dan instrucciones y se les dice resuelve la siguiente integración o la siguiente integral y no se les dice por qué método, ustedes pueden elegir, ¿sale? En este caso sería todo. Solamente recapitulando, estas son las fórmulas que ya vimos en esta sesión número 2. Sería la fórmula de exponencial a la x, obviamente con su variante. Lo mismo la otra variante del logaritmo de x. De ahí, bueno, vimos estos ejemplos con respecto al exponencial. También vimos este otro ejemplo con respecto a los logaritmos y su variante. Y después, obviamente, hicimos una alusión a las funciones trigonométricas y obviamente la variante. ¿Ok? Entonces, en este caso sería todo. Nos estamos viendo en clase, jóvenes.